la parte educativa, ¿no? La parte que no se, la educación no se lleva a los jóvenes a que lean, a que sientan más cariño, más identidad y que haya más arraigo en las cosas nacionales, sino de uno. De pronto en ciertos espacios sucede, pero en otros no. Eso es muy relativo. Y tercero, me da la impresión también que William Ospina lo que trata de buscar es como la respuesta de por qué tenemos digámoslo de alguna manera, esa maldad, ¿no? Porque existe esa maldad en el ser humano. Entonces, de pronto puede ser porque tenemos la sangre indígena y la sangre española y esas dos partes malas se reúnen en una y como que eso es lo que más pensaría yo, no sé. Pues es algo así. Bueno, no, yo no sé si sea maldad o bondad, ¿no? No tengo ni idea cómo responder la cosa. Bueno, pero un poco como para cerrar el asunto de la recepción de Ospina, creo que sí, un elemento central y que nos diferencia, por ejemplo, de México es básicamente un problema de políticas culturales, es decir, las políticas culturales en México son mucho más abarcadoras. México tiene algo que se llama el Fondo de Cultura Económica, algo que es impensable. No, es decir, es muy pensable en nuestro país, pero pues a las élites no les interesa algo así, ¿no? Un proyecto pues de literatura barata y con acceso a todo el mundo. Aquí es un poco, la industria editorial funciona un poco como que el que quiere hacer plata vendiendo libros pues monta su negocio y si puede pues los vende y si no le dan plata pues cierra el negocio, ¿no? Que es muy diferente. Esas políticas culturales más fuertes, pues por supuesto, acercan más a la persona, al público, a los libros, ¿no? Pero yo quisiera un poco como plantear algo a partir de lo que dice Gabriel, que me parece bien interesante. Para hacerlo, me gustaría mirar la página 310 de la edición de Alfaguara. Esto es el capítulo 22. En la edición de Alfaguara estamos 3 hojas antes de acabar el capítulo 22, un párrafo que comienza diciendo los oidores. Y esto tiene que ver con algo que ustedes han estado diciendo y que ha dicho Gabriel y que me llamó mucho la atención, y es esa contraposición que se da en esta novela entre el mundo indígena y el mundo español, ¿no? Y que tiene que ver además con esta cuestión de la burocracia. Me gustaría un poco como que reflexionáramos sobre eso para ver cómo funciona esta oposición en la novela. Es el párrafo. 322 en la de Mondadori, último párrafo. Vale. Listo, este párrafo dice: los oidores eran jóvenes inexpertos y harto influenciables, sobre todo por un hombre elocuente como Armendáriz. Traían a la ciudad de Santa Fe un regalo del emperador, la concesión por armas del águila imperial en Campo Rojo y 9 granadas por orla que debían añadir a su escudo. Desde temprano los símbolos del imperio habían comenzado a mezclarse y a confundirse con los símbolos de los pueblos indígenas. Y si los indios aceptaron siempre como propia el águila bicéfala de la Casa de Austria, es porque el águila de 2 cabezas era una imagen familiar en sus aldeas y había adornado por siglos los duros pechos de los guerreros y los templos de Guayacán y de Roble. Pero el símbolo más importante que traían los oidores era el sello real, el objeto mágico que le daba validez a los papeles de un reino fragmentado en innumerables despachos y de un poder atomizado en miles de funcionarios, lo único que convertía una audiencia de Indias en audiencia real y que era el equivalente en el boato político de las custodias resplandecientes que presidían el ritual religioso. Es muy interesante en este pasaje cómo se contraponen las dos imágenes del águila, ¿no? Para los indígenas aceptan fácilmente el sello de la Casa de Austria porque el águila hace parte de su cosmovisión, ¿no? El águila es un animal que le da poder a los guerreros, etcétera, pero evidentemente para los españoles significa otra cosa completamente diferente, ¿no? De hecho, el poder mágico, aquí casi que uno está andando en terrenos kafkianos, ¿no? El poder mágico del águila no está ahí, en ese poder que vincula el águila con la divinidad, sino que es un poder que es conferido por el poder burocrático, ¿no? Para los españoles el asunto es más un problema de racionalidad burocrática que da poder simbólico que un problema de lo sobrenatural que de alguna manera
entraña, se manifiesta en ciertos rituales particulares. Quisiera contraponer esto, bueno, no contraponer, más bien relacionar esto con otro pasaje. Leamos otro párrafo y podemos hacer un par de comentarios. En la página 180 de la edición de Alfaguara, esto es el capítulo 12. Hay un párrafo que comienza diciendo, oh, lo que más extrañaba a los nativos. ¿En la mitad? Sí, es una, dos, tres hojas y media delante del... 186 en 186 en Mondadori. En Mondadori. Lo que más extrañaba a los nativos es que los españoles nunca estuvieron satisfechos de ofrendas. Los españoles le dan ofrendas a los españoles, perdón, los nativos le dan ofrendas a los españoles no se satisfacen con ellas. Me veo tentado a sonreír con indulgencia al pensar cuán incomprensible era para ellos la avidez por el oro que muestran estos hombres. Son incapaces, decía el testimonio de un cacique, de ver el poder de los brazaletes, la virtud de los cascos, la compañía que brindan los poporos, el modo como actúan las narigueras, los pectorales y las pezoneras que las hermanas llevan en sus pechos. Todo lo amontonan sin consideración o lo derriten para acumularlo en panes inútiles en sus bodegas. Otra contraposición interesante, ¿no? Viendo la idea del águila imperial, estamos como en una especie de visión mágica de la realidad y aquí se confirma esta visión, ¿no? Para los indígenas es incomprensible que los españoles no puedan entender, ¿no?, que los poporos tienen un sentido mágico, no saben cuál es el poder de la virtud de los brazaletes, el poder de los cascos, la compañía de los poporos, ¿no? Cómo las narigueras actúan sobre qué sé yo, las virtudes de los guerreros o de los personajes o, ¿no?, de los sujetos, etc. Y en cambio lo que piensan en el oro es en el material, ¿no? Y muy simpático, como termina diciendo, incluso lo derriten para convertirlo en panes inútiles, porque ni siquiera son panes comestibles, ¿no? Hay unas barras que no sirven absolutamente para nada, que ya les ha sido quitado el poder, les ha sido quitada la virtud. Esa contraposición resulta para mí bastante interesante en la novela, ¿no? Pero bastante estática. Es decir, lo que uno tiene en la novela es estos dos mundos y los dos mundos están cada uno con sus virtudes particulares, pero no hay ninguna especie de dinámica de estos dos mundos. De algún modo como que se presentan dos mundos que son incompatibles y que están ahí como de una manera quieta, ¿no? Son inmóviles, la visión mágica de la realidad es inmóvil, la visión económica, burocrática de la realidad es inmóvil, y parece que no es posible de entrada una reconciliación. Lo que uno piensa en la novela es, bueno, si no es posible de entrar a una reconciliación, ¿cómo es que lo reconcilia? ¿Cómo es que logra reconciliación William Ospina? Y esa es quizás la pregunta que estaba haciéndose Gabriel durante la exposición. Había una mano levantada, mejor, dos manos levantadas. Sí, ¿no? Ajá.
Claro, y digamos, es un poco, digamos, ese problema del mestizaje, digamos, finalmente es un problema que no solo está en esta novela, sino es un problema que nosotros tenemos, ¿sí? Y es un problema muy difícil. Digamos, esta es una novela, digamos, a mí me parece que el proyecto de William Ospina es un proyecto difícil, meterse con eso, porque es algo que no está resuelto. Y es un poco el juego de ese narrador, un poco siguiendo con lo que tú decías, de eso de la incapacidad de nombrar. Es un juego interesante porque eso es un poco lo que le pasó a los conquistadores o a Colón cuando llegó o a Juan de Castellanos o a Ercilla, pero William Ospina ya no es uno de esos cronistas. Y sin embargo, digamos, el narrador se está poniendo ese disfraz. O el juego de William Ospina, si uno piensa en la novela como una especie de un juego, es bueno, hagamos de cuenta que yo soy un cronista, pero un cronista mestizo. Y eso también es interesante porque no es solo esa incapacidad de nombrar, sino que está en los dos lados. Es algo que buscar una respuesta o que encontremos una respuesta acá, pues no. ¿Sí? Y creo que es algo muy difícil. Sin embargo, lo que yo veo que aparece en la novela no es que aparezca una reconciliación en la acción, porque siempre están estas cosmogonías contrapuestas, pero al final hacer ese paralelismo sí es ponerlo todo como en una especie de orden, de orden donde ya cada cosa está un poco en su sitio. Y eso es lo que a mí me parece pues, interesante, muy interesante de la novela, pero también muy problemático, con lo que yo me pelearía un poco de la novela, porque la relación no es ni simétrica ni estaba un poco ordenada, ¿sí? Y creo que un poco incluso en las posteriores novelas, eso se dinamiza un poco más que en Ursúa, se vuelve un poco más problemático, digamos. Si yo estoy entendiendo bien un poco como parte de la discusión que está dando, lo que tenemos es una novela que en términos de forma de la novela, de composición de la novela, funciona si uno atiende la estructura, la manera en que está ordenada, la manera en que esa estructura responde a una retórica, en que hay una construcción de una voz narrativa, en que hay una serie de elementos que funcionan en términos digamos, en una parte de eso que describe la forma de esta novela, pero al mismo tiempo, y esto es lo que la haría interesante y es lo que hace que además esta discusión sea posible, en términos de las ideas, de las ideologías que contiene, pareciera dejar cabos sueltos en términos termina uno como lector o cerrando los cabos o resolviendo el problema de hacer la síntesis o en todo caso discutiendo o interactuando con ese lado, es decir, en términos de la composición es una novela que funciona y en términos de las ideas y de las ideologías que contiene resulta cuando menos problemática, que creo que fue la expresión que usó Gabriel. Y en eso me parece que resulta muy interesante, pero además, y no sé si con esto aporto o no a la discusión, lo que me parece que la hace también, que llama a esa discusión, es esa pretensión de ser una novela total, esa ambición de ser una novela que represente justamente eso que ahorita mencionábamos, identidad nacional. No es una novela que quiera pasar como de agache, que quiera referir un problema o una serie de personajes sin mucha importancia, digamos, una novela que tenga un tono menor. Como una novela cotidiana. Como una novela sobre la cotidianidad, que podía haberse planteado cómo era la cotidianidad en esta época de la conquista, ¿sí? Que además no es cualquier época la que se escoge, porque no es exactamente cuando empieza la conquista, sino es casi un siglo después, es decir, cuando ya no estamos solamente frente a la realidad que deslumbra a los conquistadores, sino cuando ya ha pasado parte de esa conquista inicial y hay una posibilidad de tomar distancia frente a ese relato original, digamos, ese relato directo de la conquista. Entonces, me parece que en esa pretensión de ser una novela total, resulta, o también reside una parte de ese elemento atractivo que hace parte de la discusión, porque es una novela que quiere de alguna manera hacer ese llamado a representar una identidad nacional o una cultura completa, y en eso es donde también se vuelve problemático esa parte de las ideas y de la ideología de la novela, porque uno se siente llamado a discutir como, bueno, o a pensar, ¿yo sí me siento representado acá o no? ¿Sí? O yo sí estoy de acuerdo no, con esa parte de las ideas que contiene, y en eso creo que es en donde es posible esta discusión acá, digamos, no estoy tratando como de ver qué se ha dicho y también un poco ver aportar algo en la discusión, pero no sé si estamos de acuerdo con esto. Y un poco el gesto de Ospina, digamos, o la valentía un poco de la novela con eso, de hacer una novela total ya,
Ya te doy la palabra. Es que si uno piensa en ese término novela total, que es el que se dice de Cien años de soledad, más allá de cualquier otra diferencia, digamos, García Márquez se salva con este juego de, digamos, un poco de lo fantástico de un lugar imaginario y jugar ese doble juego de lo histórico y lo imaginario. Finalmente, Cien años de soledad puede ser una novela histórica que da 1850-1947 más o menos, pero al mismo tiempo no, y se desitúa todo el tiempo, pero pues esta novela es una novela total, pero además deliberadamente situada. Y esta última página con las aclaraciones como Ursúa tal, tomé estos libros de historia, es decir, es al mismo tiempo una novela histórica o una novela con una voluntad de hablar de la verdad histórica. Y eso la hace, digamos, sí, lo que digo, un gesto valiente pero difícil, ¿no? Digamos. Pero un poco redondeando el asunto, es que me parece muy interesante. Tenemos una novela montada sobre la contraposición de dos visiones, dos cosmovisiones, que yo planteo como un poco estáticas, ¿no? De hecho, en ocasiones hay cierta idealización de la cosmovisión indígena, ¿no? Es decir, los indígenas ven todo mágico y son buenos, ¿no? Mientras que los conquistadores pues, son un poco más salvajes, aunque haya toda una justificación a través de la burocracia. El asunto que resulta aquí muy interesante es cómo hacer una novela a partir de dos entidades estáticas que se contraponen y una novela que tenga voluntad de totalidad, es decir, de presentar un mundo continuo, un mundo cuyos bordes sean claros, ¿no? Cuyos contornos estén definidos y que uno pueda expresar de manera continua. Voy a contraponer esta novela con una novela que mencionó Gabriel y de la cual hablamos el semestre pasado. Si uno compara esta novela con La Ceiba de la Memoria, por ejemplo, uno ve que en La Ceiba de la Memoria también hay una tensión muy grande que encarna, por ejemplo, la figura de Pedro Claver, y es una tensión que se manifiesta y que se resuelve en la novela a partir de la presentación de un mundo en tensión. ¿Y cómo se presenta un mundo en tensión? A partir de muchos narradores, cada uno hablando desde su posición. Uno tiene a Pedro Claver hablando pues de la defensa de los derechos de los negros, tratando de ver cómo los salva del salvajismo al cual están sometidos, porque toda su individualidad ha sido absolutamente abolida, ¿no? ha sido descartada, pero en todo caso él está pensando desde la perspectiva de un sacerdote católico que quiere salvar a los indios, pero porque quiere salvar sus almas desde el punto de vista católico. Y eso es contradictorio. Y por otro lado, está uno viendo la actitud de un sacerdote católico que está salvando a los indios, y el salvarlos al mismo tiempo está justificando la esclavitud, porque los salva para que puedan seguir trabajando y siendo esclavos, ¿no? Lo cual es muy complicado. Pero al mismo tiempo hay una contraposición irónica, porque cuando hablan los esclavos negros y hablan de Pedro Claver, hablan del inmenso amor que sienten por él, porque él tiene compasión por los negros, pero al mismo tiempo hay declaraciones que son un poco desconcertantes, como Pedro Claver golpeando a los negros con el crucifijo porque no repiten el credo como debe ser. Y ellos sin entender exactamente para qué hay que repetir el credo, eso no tiene sentido. A lo que voy es a que en una novela como La Ceiba de la Memoria, uno tiene una totalidad que está fragmentada, que está rota precisamente porque hay contraposición de las formas de ver el mundo y que se presenta con muchas voces. Cuando saltamos a Ursúa, encontramos una novela que tiene la voluntad de presentar un mundo redondo, un mundo en el cual esas dos visiones puede que se contrapongan, pero hay algún tipo de continuidad. ¿Qué utiliza William Ospina para poder plantear la continuidad? Un narrador mestizo. El narrador mestizo es el que está en medio de las dos corrientes, en medio de los dos polos contrapuestos. Pero la tensión es tan grande que uno se pregunta si efectivamente el hecho de ser mestizo le permite a él entender a los dos modos, a las dos cosmovisiones tan fácilmente. Y ese quizás es uno de los asuntos que hacen la novela tan complicada como novela, ¿no? Es decir, cómo se para una tensión que es muy difícil de resolver y que él resuelve de ese modo, y uno se pregunta, bueno, ¿esa sí es una solución para esta situación? Un poco mi hipótesis es la siguiente: yo siento que es una novela que se plantea en la tensión de estos dos extremos y que el narrador no encarna la tensión, sino que la enuncia.
no se para en la atención como un sujeto perfectamente desgarrado frente a esas dos cosmovisiones, que es lo que uno esperaría en esta situación, sino que salta de la una a la otra con una gran facilidad, idealiza ambos, los explica ambos, y de vez en cuando se para y dice, pero es que unos y otros no se entienden, ¿no? Es decir, enuncia la tensión, pero no está encarnada en la forma de la novela. Entonces resulta una novela muy curiosa, porque entonces la pregunta que le surge a uno como lector es, ¿realmente la tensión entre estas dos cosmovisiones se puede resolver tan fácilmente? Es decir, nosotros podemos resolver nuestra tensión como a partir de nuestra identidad, como mezcla, hibridación de muchas cosas, diciendo, pues nosotros somos híbridos, entonces eso es maravilloso porque nos permite entenderlo todo fácilmente. Pero creo que la pregunta política va por ahí, ¿no? La pregunta política del contenido político de la novela va por ahí, y ya son las conclusiones que saca cada lector las que habrá que ver, ¿no? Claro. Sí, ustedes. Sí. Digamos, mi lectura es un poco distinta a lo que tú dices. Yo no siento que él pretenda que esta versión de la realidad es esa versión de la realidad, aunque en efecto intenta plantear un mundo redondo, porque es el mestizo de la época en el mundo que le toca. Entonces, precisamente ahí es donde yo siento que uno como lector tiene toda esa distancia que ha sucedido en todos estos años de historia para dar un paso a un lado y verlo desde otra perspectiva. Entonces, ver ese horror, que aunque haya una narración épica de algunos hechos, digamos, sí queda súper claro en varias partes de la novela, por ejemplo, en el que los caciques de Muso son asesinados todos, así sea una narración súper escueta del asunto, está súper claro para uno como lector que si hay un horror que tiene que interpretar. Entonces, digamos que para mí no hay una pretensión, y pues respeto, para mí no hay una pretensión de que esa sea mi narración de la realidad. Para mí hay una pretensión de esta es la narración de la realidad de un mestizo que vivió en la época y que le tocó ese mundo. Claro, pues eso Sí, no, yo creo que simplemente el asunto es a lo que me refería, es decir, es que al querer ser una novela total, en el sentido de estas novelas que quieren contener todo el mundo en esa novela, digamos, quiere dar cuenta de todo el mundo. como 100 años de soledad, digamos. Como 100 años de soledad, en esa medida era a la que me refería, es decir, no es una novela que contenga varias versiones del mundo adentro de la novela misma, sino una sola sobre un problema del que por lo menos puede enunciar uno, por lo menos dos visiones distintas. Ahora, yo no sé, y yo la pregunta que me hago yo como lector, creo que incluso puede resultar hasta simplificadora, la voy a botar sin dar tanta vuelta, y es, mestizaje sí puede ser simplemente la suma de un lado y del otro, si es solamente eso, es decir, sí podemos resumir esa idea de lo mestizo como solamente la suma de un lado y del otro, porque a veces lo que me pasa con la novela es que sí parece que es eso, que el mestizo está descrito como el que viene de este lado y el que viene del otro y ya, y en eso es donde, ¿sí? A eso es a lo que me refería, al ser una novela total, termina produciendo ese efecto. Yo no creo que quiera producirlo ni Julián Ospina, ni siquiera el mismo narrador, pero sí termina produciendo el efecto de, esta es una explicación que puede ordenar las cosas, ¿sí? Y bueno, y frente a eso uno se identifica, ¿sí? Polemiza y tal, y ahí es donde también me parece que resulta interesante el gesto, además de querer escribir una novela total, ¿sí? Porque además, si revisamos el mismo corpus del curso, no encontramos mucho de esa pretensión en otras novelas contemporáneas. Claro, de hecho mucha gente decía que eso ya no se podía, que la última fue, se acabó el boom y se acabó eso. Un poco como novela total, no es novela definitiva, pero sí, yo sí siento que la novela o la trilogía más bien tiene esta idea de contener a Colombia ahí, ¿sí? A través de la pregunta por la identidad, que es una pregunta y eso es interesante de la novela porque está en muchos momentos de la literatura colombiana, y lo mismo la pregunta de qué hacer con ese horror cuando no hay un lenguaje para eso, es decir, es una pregunta difícil. Yo pienso por ejemplo en la vorágine, tiene algo similar, es decir, está toda la retórica del modernista que es Arturo Coba, este poeta
modernista y con toda su adjetivación y la cosa. Y a medida que se va acercando, primero a los llanos y luego a la selva, cada vez le es más difícil narrar no el mundo por el asombro del mundo, como le pasaba a los conquistadores, sino por el horror ni siquiera de la selva, sino de la casa arana. Y hay un momento en la novela en que Justicia Rivera tiene que cambiar de narrador. Y si ustedes han leído La Vorágine, pues es Arturo Cova y él contando todos sus delirios y sus cosas, que es divertido porque luego uno mismo se da cuenta que lo que pasa es otra cosa, pero en un momento cambia de narrador porque ya no le da el lenguaje, este lenguaje del modernismo. Es decir, es una pregunta que está en muchas partes. También recuerdo, y uno podría pensar que si uno quiere pensar en como qué novelas o con qué textos está dialogando Ospina, además de obviamente las crónicas de Indias y tal, hay un poema que se llama La Victoria de Junín, que así la cuña lo publicó la universidad en una colección sobre el Bicentenario, que es un poema sobre una batalla de Bolívar, pero lo más interesante pues es como una oda a Bolívar, y en un momento aparece el espíritu, no me acuerdo de qué, Ciatis que Susa creo, de un indígena, le entregan la antorcha a Bolívar para que reivindique a los indígenas de los españoles, pero lo más interesante no es el poema, sino que después Bolívar le escribió una carta al poeta. Y es una carta muy divertida porque es una carta en términos estéticos. Dice, bueno, la versificación tiene estos problemas y tal. O sea, Bolívar era un tipo muy culto y básicamente le dice, lo felicita y luego le dice que es un mal poeta. Pero un momento le dice algo que es muy interesante, es, usted me está legitimando por este espíritu, pero ¿no le parece raro que yo, que soy descendiente de españoles, sea el llamado a reivindicar a los habitantes originarios? Eso no se puede resolver así. Y esa pregunta de Bolívar es la pregunta en gran medida del mestizaje y que me parece que Wilhelm Ospina lo hace muy interesante. Muchas de las reivindicaciones latinoamericanistas que se escuchaban en los 50, pero que todas se escuchan es, contra los españoles, porque vinieron y nos quitaron el oro, y es un poco, bueno, pero usted también es descendiente de los españoles, o sea, no solo de los indígenas. Es decir, es un problema que no es tan fácil de resolver, y en ese sentido, pues, queda la pregunta abierta, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante es que un poco como que la solución de Ospina, que es muy simpático, muy curioso y como problema de escritor muy, muy diciente, es si efectivamente el mestizaje me permite hablar de cierta continuidad de este mundo y la forma que mejor se adapta para hacerlo es la épica. Y cuando él está pensando en épica, no está pensando en la épica de la novela, está pensando en la vieja épica, ¿no? Casi que en Homero, él está pensando en esos términos. No sé si ustedes me lo permiten, pero yo quisiera un poco como hablar de las características de esa épica, que resulta muy interesante, y simplemente hacerlo teniendo presente a Homero como trasfondo. Uno de los principios básicos de la épica homérica, esto va a sonar un poco teórico, pero espero que sea más o menos claro. Uno de los principios básicos de la épica homérica es que para la épica homérica, por decirlo de algún modo, el mundo tiene sentido. El mundo tiene algún sentido que ya está dado por unas relaciones con los dioses, etc. De modo que el mundo está, por decirlo de algún modo, lleno de sentido. Esto se manifiesta en el hecho, por ejemplo, de que entre los héroes épicos no hay problema entre lo que ellos piensan de que es el mundo y lo que el mundo es, ¿no? Si uno compara esa gran épica con Don Quijote, ya se da cuenta que Don Quijote pertenece a otro ámbito, ¿no? Don Quijote es la novela en la cual lo que el héroe piensa del mundo no coincide con lo que es el mundo, pero uno nota que lo que Aquiles piensa del mundo y de los valores que debe tener un guerrero, pues son los valores que debe tener cualquier guerrero griego y todo mundo está de acuerdo con ello. El hecho de que la vida sea tan continua en este mundo de la épica permite, por ejemplo, algo que aquí recupera Ospina de una manera muy interesante. Como el mundo es continuo, Homero puede empezar su historia en cualquier parte y terminarla en cualquier otra, porque coja el pedazo que coja tiene sentido, ¿no? Él comienza la historia de la Ilíada en cierto momento, absolutamente anodino, ni siquiera la Ilíada no cuenta los 10 años de la guerra de Troya, cuenta apenas un fragmento. Cuando Aquiles se pone bravo, sí. Que es cuando Aquiles se pone bravo, ¿no? Y termina en cualquier otro momento de la guerra, pero es porque el mundo ya tiene sentido. Piensen en Ursúa. En Ursúa pasa algo parecido, la novela comienza en cualquier punto, ¿no?
Ursúa cumple 17 años y se embarca, pero pues termina en cualquier otro. No abarca ni siquiera la totalidad de la existencia de Ursúa como un héroe que es problemático y cuyos valores no coinciden con el mundo. Eso en primer lugar. La épica homérica tiene otra cosa que es muy interesante, y es que en la épica homérica todo es primer plano. Como todo tiene sentido, el narrador puede permitirse narrar una acción, saltar a otra y volver y devolverse, y todo tiene sentido, todo se articula dentro de esa red de sentido de la épica homérica. Algo parecido pasa con Ursúa. El narrador de Ursúa es un narrador que pues, está perfectamente hablando de lo que Ursúa está haciendo, y de pronto salta a Robledo, ¿no? sin ningún problema, cuenta la historia de Robledo y se regresa, ¿no? Y luego salta y cuenta pues, el asesinato de los muiscas, si no estoy mal, ¿no? de todos los caciques, y regresa otra vez y continúa narrando la vida sin ver algo que es como los diferentes niveles que pueden existir en la realidad, ¿no? que implica profundidad, que implica relaciones de profundidad con la realidad. William Ospina plantea un poco como cierta continuidad de la realidad. La épica homérica, por ejemplo, es una épica que funciona por enumeraciones, ¿no? Homero enumera permanentemente. Piensen ustedes, por ejemplo, en esa maravillosa descripción del escudo de Aquiles, en donde simplemente lo que hace el narrador de una manera estupenda es enumerar una cosa tras otra, ¿no? Uno por uno todas las escenas que han sido forjadas en el escudo de Aquiles, y continúa la narración. El narrador de William Ospina es un narrador que también funciona por enumeraciones, esto lo decía Gabriel. Incluso las acciones se enumeran. Yo había seleccionado un pasaje para leer, para que ustedes vean además cómo William Ospina tiene mucho talento para hacer esto y para usar el lenguaje, ¿no? para enumerar y presentar este mundo lleno de este modo. Entonces los invito a que leamos, no vamos a leer todo el párrafo porque es un párrafo larguísimo, pero es una gran enumeración con muchos tintes poéticos y que llevan al lector a avanzar a toda velocidad, y haré un par de observaciones. Estoy refiriéndome a la página 183 de la edición de Alfaguara, capítulo 12, 3 hojas antes de acabar el capítulo 12, donde Robledo habla de Robledo y empieza a hablar de las tribus. En una de sus cartas, Exacto. página 190 en Mondadori. En una de sus cartas, Robledo le había enumerado a Armendáriz los pueblos que encontró en sus conquistas por las montañas que se vuelcan hacia el Cauca, y Ursúa nunca olvidó la impresión de mundos fantásticos que le produjo aquel recuento. Más de una vez lo oí repetir esa lista, como se repite una oración o un cuento de infancia. Allá estaban las urabáes que cambiaban mujeres por oro, los guasosúes que habitaban en lo espeso de los bosques, los nitanes que tejían delicadas telas de algodón, los cuiscos que hacían cuencos de arcilla roja con forma humana, los araques del Sinú que cebaban cerdos salvajes, los péberes famosos por su oro y por sus esclavos, los tatabes del Cerro Blanco que habitaban con sus familias en lo alto de los árboles, los uramas de la Sierra de Avive que tenían templos en la montaña, los poderosos huacas de largas mantas de colores gobernados por los hermanos Nutibara y Quinunchú, altos y ausentes con sus diademas de oro y sus plumas, llevados en finas literas bermejas, seguidos por el resplandor de sus escoltas y precedidos siempre por 3 ancianos con largos collares de oro. Los belicosos Nare, que se enterraban en túmulos y eran los dueños del sol de las profundidades de los Naas que socavaban la tierra. Los Tsundabe, que se alimentaban de raíces dulces, los Viara, que llenaban de signos misteriosos las piedras, los Cori, que no toleraban jefe alguno y entre los que estaba prohibido mandar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa la enumeración. Es una enumeración que me parece magnífica. Dense cuenta que la enumeración tiene una función narrativa que se parece a la función narrativa que tiene el ritmo en la épica tradicional. El ritmo permite, es decir, el verso, la construcción versificada, ¿no? los jambos que caracterizan la épica homérica, tienen la finalidad de entablar un ritmo a través del cual va avanzando la narración, ¿no? Pam, 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 pam. Aquí pasa lo mismo. Las enumeraciones
justamente funcionan como patrones rítmicos, ¿no? Que van mandando la narración hacia adelante y permiten recordar más fácilmente. Sin embargo, lo que es muy interesante de estas enumeraciones es que, como estaba yo diciendo, lo presentan un mundo lleno. Es decir, lo que resulta interesante cuando uno empieza a ver esta enumeración es la forma en que se califican las diferentes tribus. Y lo interesante también es que resulta convincente. Los nitanes que tejían delicadas telas de algodón, los cuiscos que hacían cuencos de arcilla roja con forma humana. Simplemente a cada una de las tribus se le asigna una forma, digamos, adjetivada, ¿no? Los tales que no sé qué, los tales que no sé qué. Eso llena el mundo. Ahora, por supuesto, un lector no tan confiado diría, bueno, ¿verdad los nitanes eran los que tejían delicadas telas de algodón? O sea, ¿verdad? ¿Era eso? O sea, ahí comienzan, ahí terminan los nitanes. Por supuesto que no, ¿no? Pero es la narración la que lo hace convincente. Continúo con mi hipótesis. Yo lo que siento es que William Ospina juega a eso. Juega a construir este mundo lleno de sentido a través de esta serie de recursos, que son recursos de la épica clásica, de la épica homérica, ¿no? Nada más y nada menos, que muestran un mundo lleno, pero yo sigo preguntándome, ¿realmente este mundo está tan lleno? O sea, realmente, incluso me llevan a la pregunta que se hace usted y que yo no sé, bueno, es decir, la que usted sugiere y que yo no estoy seguro de que sea así. ¿Realmente un mestizo en la época de la conquista podía ver la realidad así? ¿No es más bien un escritor 300 años después de que ha leído no solamente todas estas historias, sino que ha leído a Todorov, ¿no? Con todo este problema de la mirada del otro, ¿no? Y esas reflexiones sobre, bueno, cómo era posible que los cronistas escribieran que Cristóbal Colón se reunió con un indígena y le dijo tal cosa y el otro le respondió cuando, o sea, no existe ninguna forma de que se comunicaran, ¿no? Era así de simple. Después de esas reflexiones, ¿no ocurre más bien que lo que está haciendo William Ospina es un ejercicio retrospectivo para llenar de sentido una experiencia que en ese momento no pudo cristalizarse de ese modo? Es decir, bastaba, otra vez vuelve la pregunta, ¿bastaba ser mestizo en la época de Ursúa para narrar el mundo así de lleno? Y digamos un poco, si uno piensa ya no solo en Homero, sino por ejemplo bueno, hay otra cosa que pasa en la Ilíada, y es que se está cantando la guerra de los aqueos, pero se celebra a los troyanos, es decir, ese paralelo ocurre, pero el modelo más cercano es la araucana, que la araucana funciona como y así lo toman mucho escolarmente los chilenos, como una reivindicación de los araucanos, en gran medida porque Ercilla tenía el modelo de Homero, y la manera de exaltar la valentía española era exaltar la bravura, o sea, la valentía de los araucanos, asimilándolos como una especie de troyanos. Pero, y creo que esa última pregunta del profesor William es importante, porque hay algo que, aunque utilice todos estos recursos de la poesía épica, deliberadamente, creo, y eso es importante, esta idea de que él es un mestizo no es un hecho tanto verosímil, sino como una declaración de William Ospina que nos manda a la pregunta de nosotros como mestizos. Es decir, esta es una novela que no es una épica. O sea, él no está reescribiendo simplemente una épica para hacerla pasar de contrabando como el nuevo cronista que se acaba de descubrir. O sea, no se trata de eso, sino que hay una voluntad de hacerlo. Digamos, es un libro del siglo XXI, digamos, y él lo está pensando como algo del siglo XXI. Pero a mí me da la impresión de que, sí, es una pregunta por el mestizaje, pero también es una respuesta en el sentido de el mestizaje es lo que nos da continuidad, ¿no? Y es una respuesta políticamente interesante, pero por supuesto hay que discutir, ¿no? Esa respuesta no es tan sencilla. Y un poco el hecho de que él plantee esa respuesta creo que es lo que lo lleva a buscar esta forma épica. Pues un poco, no estoy diciendo que esta fue la secuencia de pensamiento de Ospina, ¿no? Si no mira la génesis de este libro fue más bien el estudio las auroras de sangre, ¿no? Que él hizo una especie de biografía crítica de Juan de Castellanos y un poco así fue surgiendo el libro. Pero si uno lo piensa en el proyecto ideológico de William Ospina,
que es generar una respuesta a eso que somos, un poco ese amor a lo colombiano, y ahí sí hay una continuidad, incluso desde La Franja Amarilla, de los poemas de William Ospina tienen eso mismo, y desemboca un poco en este libro, que es dar una respuesta en donde todo eso, ese gran conflicto que es nuestra historia, esté reconciliado, no reconciliado como que no haya problemas, sino que todo tenga un lugar, y creo que por eso aparece esa forma épica ahí. No sé si hay más preguntas o comentarios. Yo siento que una de las preguntas que surgen de las intervenciones Pero Fernando, que creo que no se oye. una de las preguntas que yo creo que surgen de sus intervenciones es si esto es una novela. ¿Sí? Pues ustedes todo el tiempo están hablando de la... ¿se escucha? De la obra de Ospina como una novela, pero también al mismo tiempo diciendo que la retórica y la forma tienen más que ver con la época. No sé. ¿Qué sería lo novelesco? No sé, voy a hacer como una respuesta así como, pues, no sé, pero sí es muy interesante porque hay muchos libros que están surgiendo ahora en Colombia y en Latinoamérica en general tienen esa pregunta, es decir, El olvido que seremos, por ejemplo, ¿es una novela? Por ejemplo, y uno no sabe si el olvido que seremos es una novela. Pero yo creo que el elemento novelesco está puesto aquí en lo primero que comentaba Gabriel, era en el narrador, en que es una novela sobre el amigo de Ursúa y no sobre Ursúa. Es decir, es una novela sobre el conflicto del amigo de Ursúa para hablar sobre Ursúa y no sobre no es una épica sobre Ursúa. Pero para complicar la respuesta uno diría, a ver, sigamos haciendo ejercicios porque esto se pone interesante cuando uno pone esta novela junto a otras. Cuando hablábamos de la novela de Elena Iriarte, ¿Recuerdas, Juana? Nosotros, digamos, le dimos mucho la vuelta a la cuestión de esa narradora tan magnífica de esta novela, ¿no? Que es una narradora que se va configurando a sí misma como narradora, que nos hace avanzar en la lectura justamente por la pregunta de la naturaleza de la narradora, pero que conduce a un final en el cual ya la narradora no puede existir, ¿no? Lo que resulta curioso de esta novela es que este narrador tiene esa situación del hecho de ser mestizo, pero igual sigue narrando. Y no hay, digamos, la problematización, el problema de narrar no está planteado es el problema de saberse mestizo, pero no como un problema del narrador. En esa medida, la novela se basa en la problematización del narrador, pero la problematización ni se resuelve, ni avanza, ni retrocede. Pero simplemente el narrador narra. Que sin embargo sí es lo que mueve todo el tiempo la novela, es decir, y eso es lo que me parece interesante, porque aunque aparece muy pocas veces el narrador hablando de sí mismo, en la segunda aparece más, creo que uno como lector todo el tiempo se está preguntando, no tanto por Ursúa, porque de nuevo la historia de Ursúa pues, nunca parece tan importante como él. La gran pregunta de la novela es, por lo menos para mí, digamos, la gran pregunta que lo mueve a uno a seguir es, ¿y este tipo por qué quiere Ursúa si es tan mala persona? ¿Sí? Y creo que eso sí va moviendo y es un problema que no sé si avanza en la novela, como que se transforma en la novela, pero sí aparece constantemente como el dispositivo que mueve la narración. Creo que la diferencia con Recuerdas, Juana, estaría en que lo que podríamos llamar, en donde residiría la naturaleza novelesca de Ursúa, digamos, estaríamos de acuerdo en que es este narrador o la manera en que este narrador se va configurando en el ejercicio de contar la vida y las aventuras de alguien llamado Ursúa y que pertenece a esta época particular. Pero creo que la diferencia fundamental con Recuerdas, Juana, es que aquí la pregunta no parte del hecho de la posibilidad de escribir o de relatar. Es decir, desde el principio y de hecho desde el prólogo está claro que este personaje, este narrador no tiene problemas para relatar. El relato es algo dado para este narrador y en esa medida no tiene que solucionar el problema que sí hace parte de lo que se cuenta en Recuerdas, Juana. Es decir, lo novelesco está en el narrador, pero no en cómo este narrador cuenta, ¿sí? Y probablemente eso no es un problema por toda la clave épica, ¿sí? Digamos, y toda la retórica, digamos, toda la clave épica que explica la retórica, que explica, bueno, una serie de cosas de esto que podemos seguir llamando novela. Lo que pasa es que cuando hago alusión a la épica volvemos a la pregunta, entonces, ¿por qué lo seguimos llamando novela? Pero creo que, si bien no es cierto que no está
no es un problema el relato, lo que sí es un problema para este narrador en últimas es quién es él, como dónde está parado él frente a Ursúa y frente al mundo que tiene ahí. Entonces, no es un problema cómo relatarlo, pero sí ir pensando en el relato, cuál es el lugar del narrador. Y en eso hay algo que sí está todo el tiempo sin solucionar y que de hecho se acaba la novela y no termina de solucionarse, como que tiene que ver probablemente con la pretensión de trilogía. ¿Sí? Pues no termina de solucionarse, pero sí se enuncia, o sea, lo que ocurre, el final de esta novela, no es el final de la vida de Ursúa, sino el momento en que él por fin dice, ahora sí voy a hablar de mí, y se acaba. O sea, donde William Ospina no hubiera hecho las otras dos partes, uno diría, uy, ¿cómo así? O sea, el final es cuando por fin va a hablar de lo que pareciera que siempre quisiera estar hablando, que es del mismo, y no de Ursúa. Y en esa medida, habría que, digamos, ampliar un poco la discusión, no vamos a poder resolverla tampoco ya en este poco tiempo que nos queda. Sí resulta muy interesante que probablemente la clave épica no le permitiría hablar de él, digamos, no en esos términos en los que él quiere hablar, porque si hay algo que no está resuelto en esta novela es quién es él, digamos, ni para él mismo está resuelto eso. Entonces, en últimas, esto de la promesa, de que sea una novela que termina descubriendo una promesa para contar otra cosa, y probablemente, y que está justificado en este contexto de la trilogía, la hace otra vez interesante, digamos, por otro lado, digamos, no directamente en el relato de lo épico, digamos, de Ursúa, sino en la manera en que mientras ocurre este relato se va descubriendo la necesidad de otro relato, ¿sí? que queda ahí, digamos, y en eso me parece que sí funciona también como novela, creo yo. Ya. No sé si alguien tiene algún comentario, ya un poco para cerrar. Vale, bueno, creo que lo que hemos notado es que la novela es mucho más interesante de lo que, o sea, suscita controversias y discusiones bastante interesantes, ¿no? Y que lo obliga a uno a pensar en muchas cosas. Sí, yo simplemente vamos a hacer un cambio como abrupto con artículos propios y va a ser contando con la presencia de Julio Paredes, con el autor, y por eso no quiero como dejar de hacer simplemente la salvedad de, al final, insisto sobre esto de que hemos terminado leyendo novelas contemporáneas y libros de cuentos, pero sobre todo novelas contemporáneas, en donde hay una necesidad por parte de los novelistas contemporáneos colombianos de pensar una serie de problemas históricos y políticos explícitos, digamos, siempre podemos decir esto de cualquier novela, pero en este caso explícitos de ciertos incluso momentos históricos ubicados, localizados, es decir, la muerte de Gaitán, en este caso la conquista, con la ceiba de la memoria, la esclavitud, todos esos momentos históricos, pero en una clave de lo contemporáneo que nos hace también ver un poco de qué manera pues está viva la discusión en la novela colombiana y en la narrativa colombiana contemporánea, y llamo la atención sobre esto ahora simplemente porque probablemente no va a salir hablando sobre artículos propios, digamos, porque vamos a estar hablando de otras cosas que también han estado ahí y que han venido por otro lado, y en eso me parece que por lo menos desde la experiencia de lectura y de discusión ha sido más, digamos, los hallazgos que estas novelas han provisto me parece que resultan muy interesantes y que quedan muchas cosas por resolver. Podríamos pensar, digamos, hay otras, digamos, hemos leído casi 5 o 6 novelas que han estado hablando de momentos históricos específicos y que han tratado de pensarse la representación de los momentos históricos, y en esa medida yo me siento como también sorprendido por la misma lectura, digamos, aunque estaba pensado, aunque según la elección del corpus y tal, la discusión que ha sido posible y que se ha enriquecido conforme se han sumado, me parece que simplemente queda abierta para seguirla continuando, y lo menos que podríamos hacer desde aquí es como cerrar esa discusión como una cosa ya terminada o algo así. Vale, muchas gracias.